¿Alguna vez te has sentido culpable por descansar? Entonces este mensaje es para ti, porque hay mujeres que se sienten culpables por muchas cosas, pero pocas hablan de la culpa que sienten cuando intentan descansar. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta, creen que simplemente son responsables, comprometidas, fuertes, productivas. Pero en el fondo están cargando algo más grande, la sensación de que detenerse está mal. Quizás te ha pasado después de un largo día. Por fin te sientas y observas que todo está tranquilo. Las tareas importantes ya terminaron. Por unos minutos no hay nada urgente y sin embargo no logras descansar porque empiezas a pensar en lo que falta. La ropa, el mensaje pendiente, la llamada no contestada, la compra olvidada, las tareas de mañana. Y de repente ya no estás descansando, estás administrando culpa. ¿Te ha pasado? A mí sí, y muchas veces. Porque creemos que estamos cansadas porque hacemos demasiado. Pero con el tiempo descubrimos algo más profundo. No es solamente lo que hacemos, es todo lo que sentimos cuando intentamos dejar de hacerlo. Porque hay mujeres que trabajan mucho y mujeres que trabajan mucho y además sienten culpa cuando descansan. Y esa diferencia cambia todo. Muchas aprendimos desde pequeñas que cuidar a los demás era una forma de amor, y es verdad. Cuidar es una hermosa forma de amar, pero en algún momento empezamos a creer algo que nunca debimos aceptar, que cuidarnos a nosotras mismas era egoísmo, y poco a poco comenzamos a desaparecer de nuestra propia lista de prioridades. Primero los hijos, primero la pareja, primero la familia, primero el trabajo, primero las responsabilidades. Y cuando quedaba algo de tiempo, si es que quedaba, nos sentíamos culpables por usarlo para nosotras. Tal vez nadie te dijo directamente que no podías descansar. Tal vez nadie te prohibió cuidarte. Pero muchas mujeres crecimos sintiendo que deberíamos merecer el descanso, como si fuera nuestra recompensa. Como si tuviéramos que terminarlo todo antes de poder respirar. Y la verdad es que eso nunca sucede, porque las tareas no terminan, las responsabilidades tampoco. Siempre habrá algo más por hacer. Por eso la pregunta importante no es ¿cuándo terminará todo? La pregunta real es ¿cuándo me voy a permitir descansar? Quiero que pienses en alguien que ames. Una hija, una hermana, una amiga, tu mamá. Si esa persona estuviera agotada, ¿le exigirías seguir adelante sin parar? ¿Le dirías que ignorara su cansancio? ¿Que continuara aunque ya no le quedara energía? Probablemente no. Más bien le dirías que se cuide, que descanse, que respire, que se tome un momento para ella. Entonces, ¿por qué a veces eres dura contigo misma? Porque quizás no te sientes culpable por descansar, te sientes culpable por dejar de sostenerlo todo. Y eso es muy diferente, porque descansar no es el problema. El problema es la carga que has aprendido a llevar durante demasiado tiempo. Una carga que muchas veces asumiste por amor, pero terminó convirtiéndose en agotamiento. El agotamiento sostenido no ayuda a nadie, ni a ti ni a las personas que amas. Y la verdad es que cuidarte no le quita nada a los demás, al contrario, le permite seguir estando presente desde un lugar más sano, más consciente, más humano. Y si alguna vez sientes esa culpa silenciosa, quédate hasta el final. Hay algo que muchas mujeres descubren demasiado tarde. Y hoy quiero hablarte de eso. Porque nadie puede sostener a otros durante mucho tiempo, si por dentro se está quedando sin fuerzas. Y eso no es debilidad, es simplemente una realidad humana. Y por eso hoy quiero proponerte algo muy pequeño, algo sencillo, algo que puedes hacer desde hoy. La próxima vez que tengas 10 minutos libres, no lo llenes de inmediato, no busques otra tarea, no abras otra obligación, no conviertas ese espacio en productividad.
Simplemente quédate contigo en una caminata tranquila, con una respiración profunda, con unos minutos de silencio, con una buena taza de café. Aunque al principio parezca extraño, aunque una parte de ti quiera levantarse y volver a hacer algo, detente. Porque aprender a descansar también es algo que se practica, y aprender a recibir cuidados de ti misma también. Estás tan acostumbrada a cuidar a todos que cuando te cuidas a ti misma sientes que estás haciendo algo malo, pero no lo estás haciendo mal. Estás aprendiendo algo que quizás nunca te enseñaron, que tú también importas, que tu bienestar también cuenta y que tu cansancio merece ser escuchado. Porque una mujer que aprende a cuidarse, también aprende a volver a vivir. Muchas veces el verdadero problema no es el agotamiento, es que nunca aprendemos dónde terminan nuestras responsabilidades y dónde comienzan nuestros límites. Y de eso hablaremos en nuestro próximo encuentro, porque poner límites no es dejar de amar. A veces es la forma más sana de seguir haciéndolo. Y si hoy te diste cuenta de que llevas demasiado tiempo cargando sola, hay otro mensaje que preparé especialmente para ti. Lo voy a dejar por aquí, porque quizás no estás cansada, quizás simplemente has estado sosteniendo demasiado. Hasta pronto.